Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Es un placer podernos reunir a la distancia y por este medio, por esta plataforma. Esta tarde quiero comenzar a navegar en el nuevo episodio de este podcast, el cual le titulé La voz de Dios más fuerte que la culpa. La voz de Dios es más fuerte que la culpa. Vivimos en días donde todos opinan, pero pocos escuchan. No sé si se ha dado cuenta usted, donde todos miran, pero pocos conocen la verdad sobre una persona. Por eso es que la gente vive huyendo de la crítica externa, sin darse cuenta que la crítica interna es la que destruye. Charles Spurgeon dijo: los pensamientos que permites vivir dentro de ti serán los gigantes que tendrás que enfrentar el día de mañana. Y en esta hora me gustaría preguntarte cuáles son los pensamientos que gobiernan tu día. Es importante estar sobrios en qué pensamientos nosotros navegamos todos los días. Y es cierto, muchos hoy vivimos como si cargáramos un caso legal abierto en contra de sí mismos. No puedes avanzar cuando tus propias palabras te encarcelan. Esto es muy común, más de lo que usted puede creer. Hay muchos que caminan con culpas que en realidad Dios ya ha perdonado. Por eso es que no avanzan, porque usan el lenguaje erróneo. Es de suma importancia recordar y creer que la voz de Dios es mucho más fuerte que la culpabilidad. Ahora bien, te digo esto porque estamos en el mes de acción de gracias, y creo que una de las razones por las que nosotros deberíamos de agradecerle a Dios es precisamente porque Él ha cargado la culpa. Él nos ha perdonado de todas nuestras faltas, pecados, y nos ha dado una nueva vida. Por eso la Biblia también lo confirma en Romanos 8:1 y dice de la siguiente manera: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este versículo a mí me deja sin aire, porque muchas veces nosotros acarreamos con belices por la calle de la vida pensando que somos culpables de lo que sucedió en el pasado. Muchas de las veces nosotros no tuvimos la aprobación, o no dimos la aprobación para que sucedieran unas cosas. Viniendo a Cristo Jesús, Él nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para ti que has creído en mí, dice Cristo Jesús. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Por eso es que este episodio es una invitación a derribar todo argumento, a derribar todo tribunal interno que solo Dios tiene la autoridad para cerrar. Y Él ya lo ha cerrado. Por eso es que usted y yo necesitamos enfocarnos en Dios. Necesitamos saber que Él nos ha dado una nueva vida. Quiero compartir 3 grandes verdades que usted y yo tenemos que abrazar, usted y yo tenemos que creer, pero sobre todo 3 verdades que puedan no solo edificar nuestra vida, sino cambiar nuestra vida por completo. Y la primera es que tu peor enemigo no siempre es el diablo. La mayoría de veces eres tú mismo. Una de las grandes verdades que estaremos explorando el día de hoy es que mucha gente vive autoderrotada. Y no porque Dios te haya dado derrota. Él nos ha dado libertad, Él nos ha dado una nueva vida, y estamos listos para heredar una vida eterna. No es que el enemigo los haya vencido, es que ellos mismos se declaran culpables sin juicio. Y este es el caso de muchas gentes. Hay gente, vuelvo a repetir, que camina por el camino de la vida sintiendo culpabilidad, sintiendo temor, sintiéndose que ellos no valen nada. Pero quiero decirte algo muy importante. No es lo que la gente dice de ti lo que en verdad te afecta, sino lo que tú repites dentro de ti. ¿Y cuáles son esos pensamientos? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo crees que Dios te ve? Y la Biblia es muy clara, porque no solamente nos alinea a darnos una identidad en Cristo,
sino también nos alinea y nos anima para que cada uno de nosotros nos movamos en una dirección que cambiará nuestra vida. Ahora bien, Romanos nos da un buen detalle de lo que nosotros debemos hacer. Y Romanos 12:2 dice: transformaos por medio de la renovación de nuestro o vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que Pablo nos está diciendo que la verdadera transformación espiritual no empieza cambiando conductas, sino cambiando creencias. El apóstol Pablo también entiende que la mente es el espacio donde se decide quién gobierna la vida, sea Dios o sea el sistema del mundo. Por eso te digo algo muy importante que todos debemos entender y estar claros este día. Transformaos. Primero, que esta palabra viene del griego metáfora, que quiere decir que esta palabra de metamorfo se traduce como una metamorfosis, un cambio tan profundo como el de la oruga a la mariposa. No es maquillaje espiritual, no es comportamiento religioso, no es moral superficial, es un cambio interno, irrevertible. Esto es producido por el Espíritu Santo. Pablo también añade: cámbiense ustedes mismos. Él no está diciendo eso. Pablo no dice cámbiense ustedes mismos. Lo que él dice es: permitan que el Espíritu Santo de Dios sea el que los transforme. Es una obra divina, pero requiere cooperación humana. Dios tiene el poder para hacer muchas cosas, pero Él siempre nos da hasta cierto punto libre albedrío para que usted y yo decidamos. La segunda cosa que nos dice este verso es: renovaos de entendimiento, cambiar la forma en que pensamos. La gran batalla espiritual más fuerte ocurre en nuestras mentes. Pensamientos que vienen del pasado, patrones heredados, creencias dañadas, conclusiones equivocadas y una narrativa interna que no fueron escritas por Dios. Pablo enseña que no puedes vivir una vida nueva con una mente vieja. Si la mente sigue siendo la misma, la vida, por lo tanto, seguirá siendo la misma. Pablo está tan claro en lo que ve y en lo que ha recibido que él dice: yo no puedo esperar otra vida si no cambio la manera de pensar. Por eso es que renovar la mente es reemplazar las mentiras por la verdad de Dios. Reemplazar culpa por gracia de Dios. Reemplazar temor por confianza en Dios. Reemplazar vergüenza por la identidad que Cristo nos ha dado. Es tan importante que tú no creas las mentiras que tu mente te dice, sino repitas las verdades que Dios te dice a través de su palabra. También necesitamos reemplazar esos pensamientos de culpa por saber que por gracia Dios ha transformado nuestras vidas. Reemplazar temores que antes teníamos de que nadie me quiere, no soy insignificante, por la confianza de saber que Dios nos ama y que hasta su vida entregó para darnos un cambio. Reemplazar vergüenza. Muchas veces cometimos errores, pero hoy Cristo nos ha dado una nueva identidad. Así que pregúntate hoy: ¿cuáles son las frases que tú mismo te dices y que Dios jamás ha escrito de ti? ¿Cuáles son esas mentiras que te cuentas cuando Dios nunca te las ha dicho? Empecemos entendiendo que tú no puedes seguir en este caminar. No aceptes una identidad que Dios nunca escribió. En este episodio aprenderemos que aceptar una identidad falsa es renunciar al diseño de Dios. Cuando tú crees en cosas que Dios no ha dicho de ti, es renunciar al diseño que Dios nos ha dado. Ahora bien, muchas personas aceptan esas etiquetas impuestas por heridas antiguas. El gran escritor
Tozer dijo, lo más importante de una persona no es lo que hace, sino lo que piensa que Dios piensa de ella. ¿Y qué es lo que Dios piensa de ti? ¿Qué es lo que Dios piensa de mí? Bueno, no con mis palabras te lo voy a decir, pero si miramos y le echamos un ojo a la Escritura, primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Tú no eres cualquier cosa, tú eres linaje escogido por Dios y un real sacerdocio. Cada vez que te mires al espejo, recuerda, no soy una copia, no soy un accidente, soy un diseño perfecto del cielo. La segunda cosa que podemos ver también es que Dios nunca presenta cargos nuevos. Tú ya fuiste absuelto de esos cargos. La culpa es una de las prisiones más profundas que el ser humano experimenta, porque siempre nos sentimos culpables de lo que pasó o de lo que está pasando, porque no tenemos los pensamientos correctos, no tenemos la mentalidad acorde a la de Dios. Es hora que nosotros volteemos a ver a Cristo, porque Cristo es el único que destruyó por completo todo lo que nos hacía esclavos y culpables. La gracia de Dios cierra archivos que el enemigo quiere reabrir. Dios nunca te culpará si tú has pedido perdón desde lo más profundo de tu corazón. Entonces Dios te ha perdonado. No dejes que el enemigo quiera reabrir esos archivos que Dios ya cerró. Por eso Colosenses 2:14 dice, anulando el acta, la clavó en la cruz. ¿Cuál era esa acta? Era todo aquello que nosotros teníamos que pagar, toda aquella culpabilidad que nos pertenecía a nosotros. Él la clavó en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Primero, por amor, y segundo, para otorgarnos una nueva identidad. Tercero, para darnos una vida plena, y cuarto, para tener un lugar en el cielo con Él. Una frase del predicador Jack Hartford lo resume perfectamente, y él dice, Dios no te recuerda lo que ya perdonó. Eso es trabajo del acusador. El único que te puede acusar, te puede quitar propósito, te puede quitar la paz todos los días, es el acusador, el enemigo, el diablo. Pero Dios nos recuerda que todo ha sido anulado porque Él lo clavó en la cruz del Calvario. Cuando el pasado venga a tocarte la puerta, muéstrale el recibo que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. Necesitas moverte en la gracia de Dios, necesitas moverte en el amor de Dios. Esto hará que tú comiences a ver que el único que te acusa es aquel que no te quiere ver con paz, con gozo, con bendición, que tú no puedas llegar al propósito que Dios tiene plasmado para ti y para toda tu familia. Cuando tú dejas de acusarte, entonces comienzas a avanzar. Cuando tú dejas de acusarte, vas a tener la habilidad de perdonar a otros. Cuando tú dejas de acusarte, entonces el nuevo caminar no será solamente con tu persona, sino será con el Todopoderoso, Cristo. Nadie avanza con cadenas internas. Muchos pretenden ser felices, muchos pretenden tener gozo, pero en realidad la verdad es otra. Todavía están esclavizados internamente. La autoacusación no solo hiere el corazón, también congela el propósito. Cuando tú estás siempre hablando mal de ti, viéndote mal, levantándote juicios que no existen, entonces tú congelas el propósito que Dios tiene para ti. La humildad no es pensar menos de ti, es pensar en ti correctamente. ¿Y qué quiero decir esto? Que muchas veces uno cree que porque es humilde, yo tengo que dejar que otros me abusen,
o que otros hablen, creer lo que ellos dicen de nosotros. Y en realidad eso no es humildad. La humildad es pensar correctamente de ti. ¿Y por qué digo esto? Porque Filipenses 3, 13 y 14 nos explica lo que en realidad nosotros tenemos que creer. Y dice Filipenses 3:13, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Pablo en este momento está reconociendo que es necesario, es vital, es de suma importancia olvidar el pasado. Y el pasado es lo que no nos deja respirar en el presente y nubla nuestro futuro. No puedes avanzar, no puedes seguir hacia la meta porque estás clavado en un pasado que ya no existe. Puede ser que muchos ya de los que tú tengas esas memorias buenas o malas ya no estén ni siquiera en esta tierra, mas sin embargo te quitan el sueño, te preocupan y te olvidas de vivir hoy. Quiero, por favor, que todos entendamos que el pasado es necesario dejarlo a un lado para poder proseguir siempre hacia la meta final. Hoy renuncia a tu versión limitada y abraza la versión transformadora que Cristo diseñó. Tú tienes un diseño, yo tengo un diseño perfecto, que es el diseño de Dios. Pero no podemos vivir ese diseño de Dios si no renunciamos a vernos limitadamente. Y limitadamente, ¿qué quiere decir? Es que muchas veces dicen muchas personas, es que yo no tengo la capacidad para ser feliz. Otros pueden ser felices, pero yo no. Hoy renuncia a eso, porque tu mejor versión es aquella que transformó Dios en ese diseño original. Yo te quiero animar para que tú y yo sigamos hacia adelante, pero no con una versión antigua, con una versión que no es la que Dios diseñó, sino con esa versión que viene de parte de Él. Quiero ir concluyendo para que todos recapacitemos esta tarde. Quiero que pretendamos todos estar frente a un espejo y estás obligado a hacerte una pregunta enfrente del espejo. Imagínate que estás enfrente del espejo y tú mismo tienes que lanzarte una pregunta, sí o sí. ¿Quién tiene la última palabra sobre mi identidad? Esta sería la pregunta y te la preguntas tú. ¿Quién tiene la última palabra sobre mi identidad? ¿La voz de Cristo o la voz de mis heridas? Y esta pregunta es tan fundamental porque muchas veces en el dolor, en la desesperanza, en el recuerdo del pasado, no escuchamos la voz de Dios. La voz de Dios es la que tiene que tomar control en nuestras vidas. La voz de las heridas, del pasado o de lo que nos sucedió ayer, muchas veces son más fuertes que la voz de Dios. Y no porque así debería ser, es porque nosotros estamos escuchando la voz de nuestras heridas y no la voz de Dios. Dios es más íntimo que yo mismo. Dios es tan profundo que yo creo que hay veces yo tengo que navegar en ese interior o en mi interior pensando que Dios no está. Pero Dios es más íntimo a mí que yo mismo. Es importante que tú y yo reconozcamos eso. Dios quiere transformar no solo lo que pensamos de Él, sino lo que pensamos de nosotros mismos. Si tú crees en un Dios poderoso, en un Dios que tiene propósito, no solo para ti, sino para toda tu familia, entonces tus pensamientos serán correctos. Tus pensamientos hablarán la verdad. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, eres un real sacerdocio, eres un linaje escogido de Dios. No hay caso en tu contra, porque el juez del universo ya declaró tu libertad. Vive como una persona libre, vive como alguien que conoce la libertad y que sabe
que Dios te ha dado el dominio propio para ser libre y dejar al lado todo aquello que te ha venido molestando por mucho tiempo. Hoy el cielo nos reta a renunciar a toda etiqueta que el Espíritu Santo no firmó. Es muy importante renunciar a todo lo que han dicho de nosotros. Por eso te digo que hoy el cielo nos reta a renunciar a toda etiqueta que el Espíritu Santo no firmó. ¿Y de qué te estoy hablando? Bueno, primero quiero decirte que hay etiquetas del fracaso. No sirvo para nada. Siempre arruino las cosas. Nunca voy a cambiar. Dios me usa, pero solo me usa un poquito. Estas etiquetas vienen desde lo más profundo de las heridas, no del espíritu. Dios nunca llamó a nadie fracasado. Él llamó a la gente para un proceso y un propósito. Él llama a la gente para que tenga un proceso para llegar a su propósito. También muchos caminan sobre las etiquetas familiares o generacionales. Así soy yo. Así fue mi papá también. Así fue mi mamá. En mi familia todos somos así. Mal genio, impulsivos, cerrados. A los de mi casa siempre nos va mal en todo. Eso no lo firmó el Espíritu Santo. Eso lo firma la historia humana y no la divinidad de Dios. Tienes que tener muy claro que no puedes continuar en estas etiquetas de familia o de generaciones que les ha ido mal. Dios vino a cambiar nuestra vida radicalmente. Están las etiquetas emocionales. Soy una persona difícil, soy demasiado inseguro, siempre seré ansioso, soy débil. Bueno, quiero decirte que el Espíritu Santo no firmó ninguna identidad basada en emociones temporales. Él firmó con la sangre de Cristo Jesús para darnos victoria sobre cualquier etiqueta que nos ponga. También existen las etiquetas del pecado pasado. Soy el que tuvo la culpa del divorcio. Soy el que falló. Soy el que cometí aquel error. Soy el que antes vivía mal. Quiero decirte que Dios no llama a nadie por su pecado, sino por su destino. Dios tiene un destino perfecto. Él dio su vida para perdonar cualquier pecado de cualquier índole. Abraham fue llamado padre de multitudes mientras aún no tenía hijos. Tú te puedes imaginar la promesa de Dios que le dijo: tú serás el padre no solamente de la fe, sino de multitudes, cuando ni siquiera tenía hijos. La promesa es de Dios y la promesa Dios la cumple. Hay etiquetas sociales: no soy tan inteligente como otros. No sirvo porque no tengo las habilidades, los dones. No tengo el talento que otros tienen. Nunca sería exitoso. No nací para cosas grandes. Bueno, eso lo firma el sistema, no el Espíritu Santo de Dios. Dios tiene todo para que nosotros podamos ser hombres inteligentes, hombres con talento, mujeres exitosas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de propósitos. Etiquetas impuestas por palabras ajenas. Decía al principio que todos hablan de todos, pero nadie escucha. Estas etiquetas impuestas por palabras ajenas te dicen: me dijeron que no llegaría lejos. Me dijeron que no tenía futuro. Me dijeron que no era suficientemente grande para hacer algo que valiera la pena. Me dijeron que era un fracasado. Bueno, yo te quiero decir que Dios tiene una historia, un historial extendido de levantar a personas que la gente ha descartado. Levantó un David en medio de un lugar donde era un desierto con ovejas, llegó a ser rey. José, después de ser traicionado por su familia, llegó a ser el segundo del faraón. Dios siempre tiene un historial extenso de levantar a personas que la gente descartó. Etiquetas de identidad distorsionadas.
soy un accidente, soy un error, yo no importo. El Espíritu Santo jamás firmó una etiqueta que contradiga tu valor en Cristo Jesús. El valor no te lo das a ti mismo, el valor te lo ha dado ya Él en la cruz del Calvario. Por eso es tan importante, amigos que escuchan este podcast, de poder todos tener el valor correcto. ¿Y cuál es el valor correcto? El valor correcto es aquel valor que Cristo nos ha dado. Si tú te sientes mal porque crees que eres un accidente, crees que eres un error, no importo para la gente, me dijeron que no llegaría lejos, no soy tan inteligente como otros, nunca seré exitoso, soy el que cometió aquel error, soy el divorciado, la divorciada, soy débil, siempre seré ansioso. Quiero decirte que Dios no te ve así. Dios te ve como un hombre, una mujer redimidos por la sangre del Cordero. Por esa sangre que transformó nuestras vidas, por esa sangre que nunca dejará de ser. Por eso te invito esta tarde a que comiences a derribar todos los argumentos que has levantado en tu contra. Dios ya nos ha perdonado, Dios ya nos ha dado una nueva vida, Dios ha limpiado nuestro pasado. De hecho, leímos que Pablo dice, olvidando pues el pasado, yo sigo caminando hacia esa corona que me espera. La voz de Dios es mucho más fuerte que la culpa que pueda venir a tu vida. Cuando la voz de Dios silencia al acusador interior, entonces comenzamos a caminar de una manera sobrenatural. No hay un caso contra ti, olvídate de las personas que hablan mal de ti, olvídate de lo que otros o tu misma familia diga de ti. Lo que es más importante es saber lo que Dios opina y dice de nosotros. Recuerda, brevemente te hago un recap. Tu peor enemigo no siempre es el diablo, la mayoría de veces eres tú. Cambia, no es lo que la gente dice de ti lo que te afecta, sino lo que tú repites dentro de ti. ¿O correcto? La segunda cosa que te decía es, no aceptes una identidad que Dios nunca escribió. Lo más importante de una persona no es lo que hace, sino lo que piensa que Dios piensa de ella. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. La segunda cosa que te decía es, Dios nunca presenta cargos nuevos contra nosotros. Nosotros ya fuimos absueltos de todos los cargos que habían en nuestra contra. Dios no te recuerda lo que ya perdonó. Ese es trabajo del acusador. La tercera cosa que te decía es, cuando dejas de acusarte, empiezas a avanzar. Y eso es muy importante entenderlo, que la humildad no es pensar menos de ti, es pensar lo correcto de ti. ¿Qué es lo que Dios en realidad piensa de ti? Por eso es que quiero invitarte esta tarde a que juntos podamos renunciar a todos esos cargos que hemos levantado nosotros en contra de nosotros. Con Dios todo es posible. Con Dios podemos ser hombres y mujeres rectos. Con Dios podemos ser lo que nadie imaginó que podíamos ser. Hay dos cosas muy importantes que tenemos que hacer. Una es renovar nuestra mente con el amor de Cristo y con lo que Cristo piensa de nosotros. Y número dos, no quedarnos estacionados, seguir haciendo un lado todas esas etiquetas que distorsionan tu mente, todas esas etiquetas que te impulsan a pensar mal negativamente de ti, todas esas etiquetas que la sociedad ha dicho, todas esas etiquetas que el pecado del pasado puede traerte al presente. Yo quiero esta tarde darte gracias por este tiempo, por esta atención que tú has puesto a este programa, y quiero decirte que hoy es el mejor día para dar gracias a Dios por lo que nos pasó, porque de ahí nos levantamos, de ahí nos sacó Dios,
y hoy podemos ver las cosas con diferente perspectiva, con diferentes ojos. Quiero brevemente, ya para terminar, invitarlos a que estén atentos a nuestro canal, mandarle un saludo a Henry Salas, que pronto estará con nosotros, y a cada uno de ustedes que nos escuchan. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Y brevemente quiero hacer una corta oración solo como reflexión para darle gracias a Dios por este tiempo. Señor Jesús, gracias, porque en ti no hay condenación. Hoy cierro cualquier caso que yo mismo he levantado contra mí. Rompo las voces que me limitan, que me acusan o me parece escuchar todas las mañanas o todas las noches. Enséñame a ver como tú me ves. Amado Dios, perdóname si he cometido algún pecado. Escojo hoy creer en lo que tú me has dicho que crees de mí. Renueva mi mente, sana mi identidad y despierta mi propósito. Hoy declaro libertad sobre mi vida, libertad sobre cada uno de mis familiares. Gracias te damos porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos seguirás ayudando. En el precioso nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, gracias nuevamente y que tengan un excelente resto del día. Les amo a la distancia. Gracias.